Hola compañeros, en este video vamos a ver lo que son las pilas, que es una estructura de datos lineal que se estudia en la unidad 2. Una pila es un conjunto ordenado de componentes homogéneos, es decir, cada componente es del mismo tipo. Estos componentes se insertan y se eliminan en la estructura de datos de acuerdo con el principio LIFO, que quiere decir que el último componente que se ha insertado en la estructura es el primer componente que se va a eliminar. Aquí tengo ejemplos de pilas de platos, donde el último plato que yo haya puesto en la pila es el primer plato que yo voy a quitar de ahí. Aquí tengo un ejemplo de un contenedor de monedas, donde la moneda que yo voy insertando acá, la última moneda que haya yo insertado es la primera que voy a poder tomar. Y en una pila de libros pues pasa lo mismo. Lo más fácil es que si yo acabo de poner este libro en la pila de libros, lo más fácil es quitar este último libro que yo he colocado, que yo he insertado. Una pila es una colección de datos que solo puede accederse por un extremo de esa colección, por un extremo de esa estructura lineal. Y ese extremo tiene un nombre especial, se llama tope o cima. Entonces, cuando yo tengo la pila de platos, el extremo por donde pongo nuevos platos y quito platos se llama tope y sería el que está aquí, encima, el de hasta encima, el de hasta arriba. Por eso le decimos que este plato de hasta arriba está en la cima o en el tope. Lo mismo pasa con las monedas. Hay muchas monedas, pero el extremo por donde se ponen monedas o se quitan monedas se llama tope o cima, lo mismo con los libros. ¿Dónde encontramos las pilas? Las pilas las encontramos, por ejemplo, en el WhatsApp. Cuando yo veo de este lado la lista de contactos, ¿cuál es el contacto que veo hasta arriba, que veo primero? Es el contacto que me escribió, el último contacto que me ha escrito un mensaje. Por otro lado, si yo veo los mensajes de cierto contacto, ¿cuál es el primer mensaje que me muestra el WhatsApp? Pues es el último mensaje que me ha enviado ese contacto. No me muestra el primero, sino que me muestra el último. Y si yo navego por todos los mensajes de ese contacto, me va a mostrar del último al penúltimo, al antepenúltimo y así sucesivamente hasta llegar al primer mensaje. Entonces aquí se están utilizando pilas. Cuando yo saco una fotografía con mi celular y en la ventana de la fotografía le pico al icono que tengo para empezar a ver las fotos que he tomado, la primera foto que me muestra es la última foto tomada. Y así me voy sucesivamente con la penúltima, antepenúltima y podría llegar hasta la primera, pero la primera que me muestra es la última foto tomada. Entonces aquí también tenemos pilas. Cuando en un editor de texto puedo utilizar la opción de deshacer lo que he venido haciendo, las acciones que hago, que suele ser con control Z. ¿Cuál es la primera acción que puedo deshacer si doy control Z? Pues la primera acción a deshacer es la última que realicé. Por ejemplo, si estoy escribiendo un título y las acciones realizadas fueron escribir título, centrar título, ponerle cierto color al título y subrayarlo, cuando doy control Z la primera vez, de esas 4 acciones, me deshace la última, no la primera. Es decir, me deshace la acción subrayar. Si vuelvo a dar control Z, me deshace la penúltima acción, que sería poner color y así sucesivamente. Entonces, internamente este editor de texto está implementando una pila donde va a ir guardando todas las acciones que yo voy realizando. Cuando navegamos por internet y pasamos de una página a otra a través de un link que yo me encuentro en esta página, y esta segunda página me permite ir a una tercera página cuando yo doy clic en otra liga. ¿Qué sucede si doy la tecla de volver atrás? ¿Sí? ¿Qué sucede si selecciono el volver atrás a la página anterior? Pues me lleva a la última página visitada, no a la primera. Entonces el navegador está implementando internamente una pila. El sistema operativo también usa pilas. Por ejemplo, si yo voy a ejecutar un programa que tiene un programa principal y el programa principal, como lo vemos aquí,
invoca a un programa que se llama FE y FE invoca un programa FC y así sucesivamente. El sistema operativo utiliza una pila que se llama pila de registros de activación, donde va almacenando o se va recordando qué método o qué función o qué procedimiento invocó a cuál otro. Aquí en este dibujo tenemos una pila dibujada al revés, es decir, va creciendo por el extremo de abajo y no por el de arriba, como en el caso de los platos, pero es equivalente. Entonces, ¿qué sucede cuando termine de ejecutarse el último programa invocado? Pues que el control de ejecución es regresado a cuál de todos los programas que están aquí pendientes por terminar de su ejecución. Pues regresa el control al último programa ejecutado, al último programa invocado. No regresa el control al primer programa invocado, sino al último. Entonces, internamente el sistema operativo también maneja una pila. Bien, tenemos dos tipos de pilas, las estáticas y las dinámicas. Esto va a depender de cómo se implementen. Es decir, si las pilas se implementan con un arreglo, donde el arreglo tiene determinado un número de componentes que no cambia en tiempo de ejecución y sabemos que un arreglo es una estructura estática, entonces la pila es estática. Pero también podríamos implementar la pila con una lista ligada. La lista ligada es una estructura dinámica, entonces en automático la pila también lo será. En este caso, cuando manejamos un arreglo, el índice, hay un índice especial que se va a llamar tope y que me va a indicar en qué posición del arreglo está almacenado el último elemento almacenado. Entonces aquí el último elemento almacenado es el 444 que está en el tope. Si quiero poner un nuevo elemento, entonces el tope será el 5, la posición 5. Si quiero eliminar un elemento de esta pila así como está ahora, voy a eliminar el 444, que es el elemento del tope y que es el último elemento insertado. En la lista ligada, recuerden que tenemos un apuntador especial al que podemos llamar P, que apunta al primer elemento de la lista. Y ese primer elemento va a apuntar al segundo, al tercero y así sucesivamente hasta que el último ya no apunta a ningún otro elemento. Entonces, si pensamos en una pila, podemos decir que P es el tope de la pila. Es decir, el primer nodo de esta lista ligada es el tope de la pila. Así que cuando yo inserto un nuevo elemento, lo inserto en el tope. Eso quiere decir que voy a insertar el nuevo elemento al inicio de la lista y no al final de la lista ni en medio de la lista. Una lista ligada puede permitirme insertar un nuevo nodo en cualquier posición, al inicio, al final, en medio. Pero si la vamos a tomar para manejar una pila, entonces ya no voy a permitir ningún tipo de inserción que no sea insertar en el tope, insertar un nodo inicial. ¿Qué operaciones se pueden hacer con una pila? Pues las operaciones típicas de cualquier estructura de datos, que es insertar un componente, eliminar un componente, consultar un componente, recorrer todos los componentes. Pero en el caso de la pila, al ser una estructura cuyo comportamiento es muy especial, muy específico, el comportamiento es, solo puedo insertar y eliminar elementos de un extremo llamado tope o cima. Entonces, la operación de insertar un nuevo componente es una operación especial y se suele llamar push. Push o empilar. Entonces, lo que hace esta operación es insertar un nuevo componente, pero no en cualquier lugar, sino que lo hace en el tope. La operación de eliminar un componente en pilas se llama pop o desempilar. Y lo que hace esta operación no es eliminar cualquier componente, sino específicamente el componente del tope. Otra operación típica de las pilas es ver qué hay en el tope. Para consultar qué hay en el tope, pues no se permite consultar cualquier componente, sino específicamente este. Y otra operación que vamos a manejar es la verificación de si la pila está vacía, si no tiene ningún elemento almacenado. Sí. Entonces aquí tengo un ejemplo gráfico de
Comienzo con una pila que no tiene nada y entonces inserto un nuevo elemento, inserto el 4. Entonces el 4 queda almacenado en el tope de la pila indicado por esta flecha roja. Luego inserto el número 1. Entonces el número 1 queda encima del número 4. Es decir, el 1 se almacena en el tope. Se inserta un nuevo elemento, el elemento 5, y se inserta en el tope. Si luego se elimina un componente con la operación POP, ¿cuál componente se va a eliminar? El último insertado, el 5, quedando el 1 y el 4. Luego podría hacer una operación push nuevamente, que es insertar, se insertaría el elemento en el tope. Y si vuelvo a hacer un pop, entonces vuelvo a quitar ese elemento y así sucesivamente. Vamos a implementar una pila dinámica en Java, que es algo muy fácil, muy directo, dado que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero vamos a implementar una interfaz pila que me va a indicar el comportamiento de cualquier tipo de pila, que puede ser pila dinámica o pila estática. Independientemente de eso, de si se implementa con un arreglo o con una lista ligada, el comportamiento debe ser exactamente el mismo. Entonces vamos a tener el método de la verificación de que la pila es vacía y me va a regresar un true o un false. El método para poder ver qué hay en el tope, esta es una consulta de qué dato hay almacenado en el tope y ese dato es regresado por el método mediante un objeto. La operación de insertar, que se llama push, ¿qué va a insertar? Pues va a insertar esta información. ¿Dónde lo va a insertar? Pues lo va a insertar automáticamente en el tope y me va a regresar el objeto insertado en caso de que la inserción haya sido exitosa. ¿Por qué digo esto? Porque si implemento una pila mediante un vector, mediante un arreglo, tiene un número máximo de componentes. Entonces yo puedo intentar insertar más elementos del número máximo y ya no voy a poder insertar más elementos. En una lista ligada es más, puede ser más flexible en el sentido de que puedo ir aumentando nodos conforme yo los vaya necesitando. A diferencia del vector, en el vector ya determiné de antemano un cierto número de nodos y ya no voy a poder insertar más un cierto número de componentes. En una pila dinámica no. Por eso el método de insertar un elemento me regresa una especie de bandera o una especie de señal que me indica si se pudo insertar o no se pudo insertar. Porque si tienes un máximo permitido y te pasas del máximo, como en el caso del vector, ya no se pudo insertar el elemento, ya no se va a poder. ¿Sí? En el caso de la pila, como les comenté otra vez, nuevamente les comento, es más difícil que llegue yo a ese punto. Para llegar a ese punto, no es porque tenga un límite establecido de antemano en el número de nodos, sino porque posiblemente yo voy a crear muchos nodos y en algún momento la memoria RAM se me va a acabar. O la memoria del data segment, que es la memoria libre que tengo libre para ir tomando de manera dinámica memoria para mis estructuras de datos mientras ejecuta un programa, puede llegar a suceder que se me acabe esa memoria y entonces también no va a ser posible insertar un nuevo elemento. Entonces, de este lado se me acaba la memoria, pero porque yo definí un máximo de memoria. Y de este lado se me puede acabar la memoria, pero porque me acabo la RAM o porque me acabo el segmento de stack, el segmento de pila justamente, el segmento de heap, que está disponible para que yo vaya tomando de manera dinámica memoria. Por eso aquí voy a implementar la inserción de un nuevo elemento a la pila donde me indique se pudo o no se pudo insertar, ¿no? Si el objeto retornado es el objeto ingresado, quiere decir que sí se pudo insertar. Y si el objeto regresado aquí es nulo, quiere decir que no lo logré. Sí, esa es una forma en que yo me doy cuenta si logro o no insertar el elemento en la pila. Y eso como diseñadora yo lo decidí. Y la operación de eliminar un elemento, que es la operación pop, también me va a regresar un objeto que será el elemento eliminado. Pero puede suceder que la pila esté vacía y no puede eliminar nada. Entonces a través de este objeto puedo regresar nulo y así darme cuenta
que la pila estaba vacía y no puedo eliminar nada. Bueno, este es el comportamiento de una pila y nosotros vamos a implementar una pila dinámica. Es decir, vamos a utilizar como atributo privado una lista simple. Esa lista simple yo le voy a llamar la pila. ¿Sí? Entonces vamos a usar la clase que lista simple. Recordemos que la clase lista simple también obedece a cierto comportamiento y utiliza nodos. Bueno, la pila dinámica, al ser una implementación de esta interfaz, se ve obligada a hacer todos estos métodos, a ponerles cuerpo. Entonces hay un copy-paste de todo esto aquí abajo, pero además pues debo agregar los métodos típicos de cualquier clase, que son los constructores y los accesorios. Entonces, como ya comenté, el método es vacía, va a regresar verdadero si la pila es vacía y va a regresar falso en caso contrario. El método verTope lo que va a hacer es regresar el objeto que está almacenado en el tope de la pila, o va a regresar null si la pila es vacía. El método push va a regresar el objeto insertado exitosamente y si no se pudo insertar va a regresar null. Y el método pop va a regresar el objeto que pudo eliminar o bien null si no pudo eliminar nada. Entonces esto es lo que vamos a implementar en Java y voy a pasarme al programa que hace esta implementación. Bueno, aquí tengo la pila, que es la interfaz pila, que tiene los 4 métodos de los que acabo de hablar. ¿Sí? Y la pila dinámica va a obedecer a ello. Entonces la pila dinámica va a implementar la pila, el comportamiento de la pila, tiene un atributo privado que se llama la pila, y esta pila es una lista simple en realidad, pero se va a comportar como pila. Aquí tengo los constructores que lo que hacen es inicializar todos los atributos. En este caso, solo un atributo. Entonces, a la pila le puedo poner el valor de otra pila que venga por argumento, o si no me dices qué valor, yo voy a crear una pila vacía, ¿sí? Entonces aquí estoy instanciando el atributo la pila con el valor new lista simple. Luego tenemos los constructores, que es ponerle un valor a mi atributo pila. ¿Cuál valor? Pues el valor que entra por argumento. O consultar el valor de la pila con el get, y entonces tengo que hacer un retorno de la pila, que es una lista simple. Bueno, luego, ¿cómo vamos a implementar los métodos? Pues es realmente bastante sencillo. Para verificar que la pila es vacía, recordemos que la lista ligada también tiene vamos a recordar los métodos de la lista ligada. La lista ligada tiene estos métodos, ¿sí? Tiene la verificación de si la lista es vacía, tiene la creación de una lista, tanto al inicio como al final de los nodos, tiene una operación de recorrido y tiene estos que yo voy a usar. Insertar un nodo al inicio, eliminar un nodo al inicio, o insertar un nodo al final, eliminar un nodo al final. Entonces, yo voy a invocar a estos métodos que son los permitidos para una lista simple. La lista simple ya implementa un método de verificación de que la lista es vacía. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es invocar ese método. ¿Sí? La pila, recordemos, es una lista simple. Y como es una lista simple, le puedo mandar el mensaje es vacía. ¿Sí? Que es un método de la lista simple. Entonces, aquí, ¿qué hace es vacía? Me regresa un booleano. Entonces, ¿qué voy a hacer acá cuando reciba ese booleano? Pues simplemente yo lo voy también a regresar. Y mi trabajo no es hacer otra cosa más que ir regresando, en este caso, lo que me regresan los métodos de lista simple. Para poder ver qué hay en el tope de la lista, en este caso en el tope de la pila, también vamos a recordar que yo decidí implementar la pila considerando que el tope es P, que es el apuntador al primer elemento de la lista ligada. Es decir, las inserciones y las eliminaciones las voy a hacer al inicio de la lista. Entonces, de todos los métodos permitidos
en la lista ligada, en la lista simple, no voy a usar todos los métodos, solamente voy a usar el método es vacía, el método inserta al inicio y el método elimina el elemento del inicio. Esos son los 3 métodos que voy a usar porque son los métodos que me van a permitir acceder solamente al tope. Y voy a necesitar agregar este otro que no había considerado antes, que es poder ver qué hay en el inicio de la pila, simplemente hacer una consulta. ¿Sí? No es para insertar nada al inicio ni para eliminar nada en el inicio, sino solamente para ver qué hay en el inicio. Entonces, esto lo agregué, ustedes lo van a tener disponible, lo agregué y entonces lo que hago es en la liga P voy a obtener la información almacenada en ese primer nodo apuntado por P y lo voy a regresar. Entonces, lo único que voy a hacer en la clase pila dinámica es invocar a los métodos del otro lado, a los métodos de este lado. Bueno, entonces para verificar que la pila es vacía, invoco simplemente al método de este lado que es vacía, ¿sí? Y simplemente lo que me retorna el método es vacía en la lista ligada es el método que yo voy a retornar, es el resultado que voy a retornar en el método de la pila. Luego, para ver qué hay en el tope de la pila, simplemente voy a invocar. Bueno, primero voy a verificar si la pila es vacía, o sea, estoy invocando el método de arriba. Si la pila es vacía, retorna nulo. No hay nada que ver. Caso contrario, retorna ver inicio. Es decir, le estoy mandando el mensaje de este lado. El mensaje ver inicio. ¿Sí? ¿Y qué hace ver inicio? Pues que me regresa lo que está almacenado en el nodo número 1 de la lista. Eso es lo que hace ver tope, simplemente invocar a ver inicio. Push es insertar un elemento al inicio de la lista ligada. Por eso, aquí voy a decir, en mi pila, en la pila, voy a insertar al inicio. ¿Qué voy a insertar al inicio? Lo que entre por el argumento info. Entonces aquí estoy invocando al método inserta inicio, que ya lo tenemos hecho. Aquí está, inserta inicio. ¿Sí? Entonces estoy invocando este método. Y él es el que hace todo el trabajo de crear el nodo, ligarlo, etcétera. Aquí ya no tengo ese trabajo. ¿Sí? En este nivel ya tengo un nivel de abstracción mayor. ¿Sí? Ya le estoy poniendo una capa de abstracción a la lista simple. Entonces, una vez que inserto el elemento al inicio de la lista, aunque en este caso se llama pila, voy a retornar esa misma información. Como les dije, yo voy a retornar el mismo dato insertado si todo fue bien, o bien voy a retornar nulo si algo fue mal. En el caso de los nodos que se crean de manera dinámica, yo voy a utilizar un try-catch que lo que hace es proteger a esta sección de código de cualquier posible excepción. Es decir, de cualquier posible comportamiento fuera de lo normal o fuera de lo esperado. ¿Qué es lo que yo espero? Que la inserción sea exitosa. ¿Qué es lo que yo espero? Que cuando aquí se diga new nodo, haya memoria disponible y me la asigne el sistema operativo. Y entonces yo relleno el nodo con la información correspondiente y todo vaya muy bien. Y entonces aquí retorno la información que he almacenado. Pero ¿qué pasa si al hacer mi un nodo de este lado, ¿verdad? Porque aquí invoqué a inserta inicio, entonces ejecuta inserta inicio. ¿Qué pasa si se me acaba la memoria y no puede darme nueva memoria disponible el sistema operativo? Va a crear una excepción, se va a generar una excepción y entonces el programa tronaría si yo no tengo protegido con try-catch esta sección de código. Como la tengo protegida, no va a tronar el programa. Se va a generar una excepción. Esta excepción se va a cachar acá y en caso de que sucediera esa excepción, entonces yo voy a retornar null porque algo estuvo mal y no se pudo realizar la operación push, la operación insertar.
¿Cómo implementamos pop? También es muy fácil porque simplemente vamos a invocar al método elimina inicio, porque el inicio de la lista ligada es el tope de la pila. Entonces, lo que hago primero es verificar la pila que estoy manejando aquí es vacía. La pila es una lista ligada, por eso estoy invocando al método de este lado, es vacío. Si la pila es vacía, entonces retorno null, porque no hay nada que eliminar. Pero si la pila no es vacía, entonces voy a invocar al método elimina inicio, porque elimina inicio va a tomar el elemento del tope, el primer nodo, y me lo va a retornar. Entonces aquí me lo va a retornar, y ¿yo qué hago con él? Pues a su vez lo retorno. Entonces así es como queda implementada la pila dinámica. También les estoy entregando un programa que se llama prueba pila, que verifica que todo está funcionando, ¿no? Que verifica si la pila se comporta bien. Entonces vamos a compilar prueba pila. Prueba pila. Y nada, lo único que hace prueba pila es darme un menú para ir probando el comportamiento de una pila. En este caso, una pila dinámica. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar si la pila es vacía, pues al inicio es vacía. De hecho, el programita que les estoy entregando es un programa donde inserta alumnos en la pila. Si quiero ver el tope, pues no voy a ver nada porque la pila está vacía. ¿Sí? Si quiero eliminar un componente, antes de insertar cualquier cosa, quiero eliminar y no hay nada, ¿qué va a pasar? Pues me va a decir, la pila está vacía. Y puedo insertar ya alumnos, ¿no? Entonces, inserta el número de control. Voy a dar, por ejemplo, algo muy rápido. Ya inserté y me dice inserción exitosa, porque pues hay memoria dinámica disponible. Voy a verificar si la pila está vacía y me va a decir que ya no está vacía, porque hay al menos un alumno. Si quiero ver el tope, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver el número 9, que es el que inserté al inicio, ¿sí? Y voy a seguir insertando elementos. Por ejemplo, ahora voy a insertar el 8. Quiero ver el tope. ¿Qué hay en el tope? Debo ver el 8, que es el último elemento insertado. Inserto un nuevo elemento, el 7. ¿Y qué voy a ver en el tope? Debo ver el 7. Ahí está. Si elimino un elemento del tope, voy a eliminar el 7. Y si veo el tope ahora, pues tengo que ver el 8. Elimino el elemento, elimina el 8 y en el tope quedó el 9, que es el último. Elimina el elemento. Puedo intercalar, eliminar e insertar, pero ahorita estoy solamente eliminando. Elimino el 9. Si quiero ver el tope, ya no puedo ver nada. Entonces, les dejo este programa para que ustedes lo prueben. Y bueno, aquí les voy a dar la vista de lo que estoy haciendo. Es simplemente un método main donde estoy declarando lo más importante, que es mi pila. Mi pila es una pila dinámica. Entonces, cuando se instancia el objeto mi pila, se está creando una pila vacía, porque aquí no le estoy enviando nada como argumento. Luego entra un ciclo donde presento el menú y dependiendo de la opción del menú, ¿verdad? Le voy a empezar a mandar mensajes a mi pila. Entonces, la opción 1 es verificar si es vacía. Aquí digo, si mi pila es vacía, escríbele al usuario, es vacía. Caso contrario, escríbele al usuario, no es vacía. La opción 2 es ver qué hay en la pila. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A mi pila le estoy mandando el mensaje ver tope. Ver tope es el que tengo de este lado. Lo tengo en pila dinámica. Entonces, estoy invocando al método ver tope, que está aquí. ¿Sí? Aquí está, ver tope. Y ver tope, como nosotros podemos ver, me regresa un objeto, el objeto que está en el tope. Entonces yo aquí voy a recibir en un obj ese objeto. Arriba lo declaré como un object de la clase object. Y de hecho ni siquiera lo instancié. Le puse null, ¿sí?
No hace falta instanciarlo porque aquí este objeto va a recibir el valor de este nodo, de este objeto. ¿Sí? Entonces, aquí pregunto, si el objeto es null, quiere decir que no puedo ver nada porque la pila está vacía y se lo digo al usuario. En caso contrario, el objeto no es nulo. Entonces, ese objeto lo voy a convertir a alumno y lo voy a asignar a un objeto de la clase alumno que tengo declarado ahí arriba. Y entonces ya voy a poder vaciar del alumno con los get toda su información para poder escribirla en pantalla. La opción número 3 es insertar un nuevo alumno en el tope de la pila. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo alumno, doy nueva memoria para un alumno y empiezo a rellenar el alumno todos sus campos con los métodos set, con la información que me están dando del teclado. Y una vez que ya tengo alu lleno, entonces voy a insertarlo en la pila. Entonces digo mi pila.push, porque push es para insertar. ¿A quién vas a insertar? A alu. Y push me regresa un objeto de la clase object. Y pregunto si el objeto fue null, algo estuvo mal en la inserción y se lo indico al usuario. Caso contrario, todo estuvo bien. La opción 4 es eliminar un alumno del tope. Entonces voy a mi pila mandarle el mensaje pop. Y pop lo que hace es eliminar el elemento del tope. Me lo regresa como un object. Entonces aquí yo lo estoy capturando para poder luego preguntar si lo que me regresó pop es null, quiere decir que no hay nada que eliminar o algo estuvo mal. Y se lo digo al usuario. Caso contrario, quiere decir que este objeto sí trae un alumno. Y entonces yo lo convierto a alumno, lo almaceno en alu y empiezo a vaciar la información en la pantalla con el método get. Así es como hice prueba pila. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Pues ya implementamos la interfaz pila y la pila dinámica. Y ya a través de un programa simple estuve viendo que la pila dinámica sí está funcionando bien. Vamos a ver una primera aplicación de las pilas. Cuando queremos invertir los elementos de un vector, por ejemplo, este vector que tiene Ana, Beto, Dani, Mari, y quiero invertir su información para quedarme al revés, Mari, Dani, Beto, Ana, en el primer semestre, en el segundo semestre de la carrera, lo podemos hacer utilizando a lo mejor dos vectores, ¿sí? Un vector que está en el orden original y un segundo vector donde ya queda todo al revés. Y la forma en que hacía yo esto era a lo mejor con un for que en lugar de correr del 0 al 3, corriera del 3 al 0, ¿sí? Pero ahora puedo utilizar una pila. Dado que una pila va almacenando los datos al revés de como yo los voy ingresando a la pila, pues puedo aprovechar este comportamiento para voltear los elementos del vector y no usar dos vectores, sino en el mismo vector dejar los elementos al revés, en orden inverso. Entonces, ¿cómo va a funcionar este algoritmo? Este algoritmo va a recorrer cada uno de estos elementos, el elemento de la posición 0, posición 1, posición 2, y por cada elemento va a tomar el elemento y lo va a insertar en la pila. Entonces toma Ana, el primer elemento, y lo inserta en la pila, que al inicio estaba vacía. Al insertar Ana, ahora tiene un elemento en el tope. Luego voy al siguiente elemento y empilo Beto. Entonces Beto queda encima de Ana. Luego voy al siguiente elemento y empilo Dani. Voy al siguiente elemento e inserto Mari en la pila. Entonces queda así. Una vez que ya hice este proceso, ahora voy a empezar a desempilar y cada elemento lo voy a ir colocando de regreso en las posiciones de la primera a la última del vector. Desempilo Mari, entonces queda en la posición 0. Desempilo Dani, queda en la posición 1. Beto en la posición 2 y por último Ana en la posición 3. Entonces, si se dan cuenta, este vector lo recorrí del 0 al 3 y para resolver lo volví a recorrer del 0 al 3. Si no conocemos todavía las pilas, lo hacemos como les comenté hace un momento. En lugar de recorrer del 0 al 3, pues recorro del 3 al 0. Pero en el caso del uso de la pila ya no es necesario hacer el recorrido al revés. Bien, esta aplicación también la voy a implementar en Java de la siguiente forma. Voy a implementar una clase que se llame inversor de vector. Esta clase tiene
como atributo el vector que quiero invertir. Y voy a tener constructores, accesores, un método para llenar las casillas del vector, un método para mostrar las casillas del vector y el método que va a hacer la inversión. Y este método es el que va a usar una pila. De hecho, va a usar una pila dinámica. Y recordemos que esta pila dinámica obedece a un comportamiento. Y la pila dinámica se implementa usando una lista simple, que recordemos que también obedece a un comportamiento y utiliza un conjunto de nodos. Eso es lo que vamos a implementar y lo que les voy a presentar ahora en código Java. Entonces, para el inversor de vector, de hecho no lo necesito. Entonces, fíjense cómo tengo el inversor del vector. Voy a tener a la vista mi diseño para poder contrastar lo que estoy haciendo. Entonces, fíjate cómo dije, inversor vector. Entonces, la clase es inversor vector. Y luego tengo el atributo vector de la clase vector de strings. Aquí voy a hacer una implementación donde el vector almacena cadenas en cada casilla. Entonces, aquí estoy declarando el atributo privado que guarda strings, pero guarda muchos strings, por eso pongo corchetes vacíos y se llama vector el atributo. Luego tengo los constructores que tengo de este lado, aquí están. En este caso, el constructor tiene como argumento la longitud del vector, número de componentes del vector. Entonces voy a decir vector es igual a new, un nuevo vector de n cadenas. En caso de que no me digas el tamaño, yo se lo voy a poner por defecto y voy a decir tamaño 3 por defecto si tú no me das el tamaño. Luego tenemos los accesores, que son el set vector y el get vector. Set vector es ponerle un valor al vector. ¿Cuál valor? El valor v. Y el valor v también es un vector de cadenas. Y el get vector es retornar el vector. O sea, ¿qué vas a retornar? Pues vas a retornar un vector de cadenas. ¿Sí? Bueno, después tengo el método más importante que aquí, que es el que usa la pila. Invierte, ¿sale? Entonces la pila ya no es tanto la protagonista, sino que es un auxiliar que me va a ayudar a implementar esto que necesito. Entonces, yo voy a declarar e instanciar la pila dinámica llamada pila. Le puedo poner el nombre que yo quiera. Estoy haciendo el método invierte, ¿verdad? Y voy a hacer el procedimiento que expliqué aquí arriba, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Recorrer el vector de inicio a fin e irlo vaciando en la pila. Esa es una primera etapa. Segunda etapa, ir eliminando los elementos del vector y los voy a poner, ir eliminando los elementos de la pila y los voy a ir poniendo en el vector de la posición 0 a la posición 3. Entonces, el vector siempre se recorre de inicio a fin. Entonces, la primera etapa es esta. Voy a recorrer con este for el vector de inicio a fin. ¿Y qué voy a hacer con cada casilla del vector? Pues la voy a insertar en la pila. En una siguiente etapa, ¿qué voy a hacer? Pues voy a volver a recorrer las casillas del vector, pero ahora para poner en la casilla yésima lo que me regrese pop. Nada más que aquí pop, recuerden que me regresa object, pero vector no almacena object, almacena string. Entonces yo le voy a hacer el cambio de tipo de esta forma. A este objeto que me estás regresando, conviértelo a string. Y entonces ya como cadena puedo almacenarlo sin problemas en la casilla y del vector. Aquí están las dos etapas que se muestran en este esquema gráfico y son bastante simples. Luego en mi diseño tengo el método muestra. El método muestra lo que hace es simplemente escribir en pantalla los elementos del vector. Entonces para eso hago un recorrido otra vez de inicio a fin para mostrar en pantalla cada casilla del vector. Y el método llena lo que hace es rellenar cada casilla del vector. Por eso vuelve a hacer un recorrido de inicio a fin con este for. Voy a ir leyendo de teclado las cadenas que voy a ir almacenando en cada casilla. Bueno, aquí no está puesto, pero aquí necesito también el método main, ¿sí? Lo puedo poner en otro archivo diferente o en este caso lo puse en el mismo archivo. ¿Qué voy a necesitar para poder
invocar a todos estos métodos? Pues voy a necesitar un objeto de la clase inversor vector, que es la clase que estoy implementando. Tengo el objeto inf, ¿sí? Lo declaro y lo instancio y le voy a dar un valor. Fíjate que aquí estoy invocando al constructor 2, perdón, al constructor 1, el que tiene un valor de número de casillas. Entonces, el número de casillas las pregunto antes. Le pido al usuario cuántas casillas quieres, leo el número de casillas y a la hora de instanciar este vector, este inversor que tiene como atributo privado un vector, ese vector va a tener tamaño n. Y le empiezo a mandar mensajes a mi inversor. Primero mando el mensaje para que llene las casillas. Luego le mando el mensaje para que muestre que tiene actualmente las casillas. Luego le mando el mensaje para que invierta su contenido y vuelvo a mostrar el contenido de ese vector. Vamos a probar aquí esto. Vamos a compilar el inversor y lo vamos a ejecutar y vamos a ver tamaño del vector, por ejemplo, 5, A, B, C, D, E. Ahí están los 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Llenar. Ya lo llenó. ¿Qué es lo siguiente que hace? Mostrar. Los muestra A, B, C, D, E. ¿Qué es lo siguiente que hace? Los invierte usando la pila. ¿Qué es lo último que hace? Vuelve a mostrar el contenido del mismo vector. Entonces, como vemos, el contenido ya está al revés. Esta es una aplicación de las pilas para cuando quiero invertir cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver otra aplicación que es la verificación de que los paréntesis en una expresión estén nivelados. Entonces, por ejemplo, cuando abro dos paréntesis, debo recordar que tengo pendiente cerrar dos paréntesis. En cuanto cierro el primero, entonces debo recordar que me sigue quedando pendiente este primer paréntesis. Pero si vuelvo a abrir un paréntesis, ahora tengo que recordar que hay otra vez dos paréntesis por cerrar. Cuando abro otro paréntesis, digo, bueno, hay tres paréntesis por cerrar. Se encuentra el cerrado, quiere decir que este ya está cubierto. Cuando se encuentra un paréntesis cerrado, quiere decir que este ya está cubierto. Y cuando se encuentra este, el primero ya está cubierto. Si se dan cuenta, aquí está el comportamiento de la pila, ¿no? El último paréntesis insertado es el primer paréntesis que se va a liberar en cuanto yo, o que se va a empatar en cuanto yo encuentre el correspondiente paréntesis cerrado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace con una pila este procedimiento? Aquí tengo una cadena con una expresión. Voy a tomar el primer carácter de la cadena y como es paréntesis abierto, lo inserto en la pila para recordar que tengo pendiente cerrar este paréntesis. Continúo al siguiente carácter de esta expresión. Como vuelve a ser paréntesis abierto, vuelvo a insertar en la pila. Entonces debo recordar que van dos paréntesis por ser cerrados, pero el primero que voy a cerrar es el último insertado. Cuando me encuentro cosas o caracteres que no son paréntesis, entonces simplemente los salto, los salto, los salto. Y cuando llego a un paréntesis cerrado, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una eliminación de la pila. Entonces voy a decir, este paréntesis cerrado corresponde a este paréntesis abierto. Por lo tanto, elimino este paréntesis y queda pendiente ahora solamente el paréntesis 1. Continúo el recorrido de esta expresión. Me encuentro algo que no es paréntesis, simplemente lo brinco. Cuando encuentra un paréntesis abierto, lo empila. Y al empilar, quedan dos paréntesis por cerrar. Brinco C, brinco más y me encuentro paréntesis abierto, lo empilo. Quedan tres paréntesis por cerrar. Me encuentro D, lo brinco. Cuando me encuentro un paréntesis cerrado, elimino el paréntesis abierto del tope. Me queda entonces esta configuración. Me encuentro el paréntesis cerrado, elimino el tope y me queda esto. Encuentro un paréntesis cerrado, elimino el tope y me queda lista vacía. Como he terminado de recorrer toda la expresión y la pila está vacía, entonces los paréntesis están correctamente nivelados. Voy a poner otro ejemplo donde evidentemente me falta cerrar el paréntesis 1.
¿Cómo se va a comportar el algoritmo? Pues igual, encuentra paréntesis abierto, entonces de la pila vacía, inserta ese primer paréntesis y queda así en el tope. La A la brinca, el más lo brinca y cuando encuentra este paréntesis cerrado, lo empila. B lo brinca, por lo brinca, C lo brinca, encuentra un paréntesis cerrado y entonces elimina este paréntesis abierto, quedando pendiente este paréntesis. Y aquí cuando trato de continuar, pues veo que ya terminé de analizar mi expresión y tengo que asomarme cómo quedó la pila. La pila quedó no vacía, es decir, quedaron paréntesis pendientes por cerrar. Por lo tanto, en este caso, la respuesta que va a recibir el usuario es paréntesis desnivelados. De hecho, esto es lo que haría un sistema operativo, perdón, un lenguaje de programación, cuando tú das una expresión y se te olvida cerrar un paréntesis o cierras un paréntesis de más o se te olvida abrir un paréntesis, el compilador te marca que hay una expresión incorrecta, ¿sí? Hay un error de compilación. ¿Y el compilador cómo logra ver esto? Pues lo logra ver porque internamente está implementando una pila para hacer esa verificación. Aquí tengo otro caso donde los paréntesis no son correctos porque me está sobrando un paréntesis, ¿sale? Entonces aquí encuentro dos paréntesis que se empilan uno a uno. Todo esto se brinca y cuando encuentra el cerrado se elimina este abierto y la pila queda así. Se brinca este, encuentra un abierto, se empila, se brinca toda esta expresión y cuando encuentra un cerrado elimina este, entonces queda solo este. Y cuando encuentra otro cerrado, elimina este y entonces la pila queda vacía. Y cuando encuentra un cerrado, intenta eliminar algo, pero la pila ya está vacía. Y como la pila ya está vacía, entonces evidentemente hay un error. Bien, ¿cómo vamos a implementar? A ver, vamos a ver. Ahorita voy a ver el código, a ver si consideré este último caso, ¿no? De que trato de hacer un pop y ya no puedo y entonces eso me es un indicador de que algo está mal. Entonces, ¿cómo voy a implementar esto? Pues parecido al ejercicio anterior. Voy a sustituir la clase que antes se llamaba inversor de vector por la clase verificador de paréntesis. Y si se dan cuenta, estoy reutilizando muchas veces la pila dinámica. Y la pila dinámica traté de implementarla de manera muy genérica, donde cada nodo de la pila, cada componente almacene objetos. Entonces, hace ratito almacené alumnos, ahora voy a almacenar cadenas, ¿sí? De hecho, cuando hice la prueba de la pila, también almacené cadenas. No, almacené alumnos. Bueno, pero en este caso voy a almacenar cadenas y en mi diseño dice esto. Vas a tener la expresión que quieres verificar si sus paréntesis están nivelados o no. Y en este caso es una cadena. Y vas a tener los métodos para verificar los paréntesis. Este es el método. Bueno, estos son los constructores, los accesores. Y el que verifica los paréntesis sería este. Y me regresa si es cierto que están bien o no es cierto que están bien. Y este es el que va a usar una lista. Y aquí pues sí estoy indicando que voy a usar el método main. Entonces vamos a ver el código correspondiente a verificador de paréntesis. Aquí está. Entonces verificador de paréntesis es la clase, ¿sí? Tiene un solo atributo privado que es la expresión donde están los paréntesis a verificar. Los constructores, si los constructores son qué expresión le voy a poner de inicio, pues la que tú me digas por argumento, o bien si no me dices nada, aquí se me ocurrió no poner cadena vacía, sino poner una expresión básica, que es un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado y se acabó, pero yo podría decidir poner lista vacía también. Tengo los constructores set y get y tengo el método de funcionalidad que es para verificar que los paréntesis estén bien. Entonces, ¿cuál era el algoritmo? Pues el algoritmo era cuando te encuentres, tienes que recorrer la expresión, carácter a carácter, ¿sí? Porque esta expresión es una cadena completa. Recorres carácter a carácter. ¿Qué haces con cada carácter? Si el carácter es paréntesis abierto, lo insertas en la pila. Si el carácter es paréntesis cerrado, eliminas un elemento de la pila. Y si es cualquier otra cosa, lo ignoras. Entonces aquí tenemos lo más importante, la declaración de una pila, que le puedo llamar como yo quiera, que es una pila dinámica. Y aquí tengo el for que recorre la expresión carácter a carácter, ¿sí? Y
En cada ciclo, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar uno de los caracteres. La forma de tomar un carácter de esta cadena es con el método char-at, que es el mismo método que usamos cuando leemos del teclado un carácter. Tomamos la cadena y le aplicamos el char-at 0, pero en este caso le vamos a aplicar el char-at i. ¿Sí? Entonces, esta i va a ir valiendo 0, 1, 2, etc. En este ejemplo, en la posición 0 está el paréntesis 1, en la posición 1 está el paréntesis 2, en la posición 2 está una A, etc. Entonces, este for me va a permitir ir tomando cada carácter en cada iteración. ¿Qué hago con el carácter? Voy a ver qué es. Si el carácter es paréntesis abierto, voy a insertar ese paréntesis abierto en la pila. Si no, si el carácter es un paréntesis cerrado, entonces quiere decir que en la pila me debo encontrar el correspondiente abierto, pero debo tener cuidado. Voy a vaciar el pop en un object, ¿sí? Y voy a ver cómo es. Si el objeto me regresa null, quiere decir que no puedo eliminar nada. Entonces hay un paréntesis abierto, cerrado, pero no hay un paréntesis cerrado que ya no tiene su correspondiente abierto. Por lo tanto, ya hay un error. Entonces ya me voy de aquí. Digo, vete de aquí, retórnate y además con un valor falso. Entonces me salgo de aquí y se acaba el método verifica. Pero si todo va bien, no entro a este if, no me voy de aquí y entonces doy la vuelta al ciclo. Y voy otra vez con el siguiente carácter. Sí, con el siguiente carácter lo obtengo de la cadena y vuelvo a preguntar. Si es abierto, lo inserto en la pila. Si es cerrado, saco su correspondiente de la pila. Si no es ni abierto ni cerrado, tampoco hago nada. Y si es cerrado y al sacar de la pila lo que obtengo no es nulo, todo va bien, entonces doy la vuelta al ciclo y así estoy, ¿sí? ¿Por qué motivos me puedo salir de este ciclo? Porque se acabó la cadena que estoy analizando o porque traté de sacar un paréntesis abierto y no hubo nada, entonces me salgo de acá. Incluso no solo me salgo del ciclo, me salgo del método completo, ¿sí? Si me salgo del ciclo de manera normal, es decir, porque se me acabaron los elementos de la cadena, voy a verificar entonces cómo quedó la pila. Si la pila quedó vacía, quiere decir que todo estuvo bien, no quedó nada pendiente y me voy de aquí con true. Pero si la pila no está vacía, es que quedaron paréntesis abiertos sin cerrar. Entonces, me voy de aquí con un falso. Y el método principal, pues lo que hace es declarar lo más importante. Lo más importante es el verificador de paréntesis, ¿no? Verificador de paréntesis, que es la clase que estoy implementando. Entonces, defino el objeto veri. Y el objeto veri voy a aprovechar para pasarle ya una expresión dada por el usuario por teclado. ¿Sí? Ya voy a aprovechar. Y al objeto veri le mando el mensaje que verifique, que se ponga a verificar si la expresión que contiene como atributo está nivelada en paréntesis. Y como acabamos de ver, verifica me regresa un booleano. Yo lo voy a capturar aquí, en esta variable que se llama nivelados. Y voy a preguntar, si los paréntesis no están nivelados, se lo digo al usuario. Caso contrario, sí están nivelados. Vamos a hacer una prueba de verifica paren. Bueno, voy a compilar primero. Verifica paren. Y luego voy a ejecutar. Y voy a ingresar una expresión. Bueno, a lo mejor las de los ejemplos. No la probé con eso, pero debe funcionar. Y si no, pues para darme cuenta si funciona o no esta cosa. Y en dado caso, pues corregir. Entonces la expresión es esta expresión.
voy a decir, ¿la expresión cuál es? Pues la expresión es 2 paréntesis A más B, paréntesis por, paréntesis C, más paréntesis D, cierras 3 paréntesis. Entonces me voy a decir paréntesis nivelados. Voy a hacer la otra prueba, que sería paréntesis A más paréntesis B por C, y se me olvida cerrar un paréntesis y digo paréntesis desnivelados. Y en el siguiente voy a tener los paréntesis A más B, un paréntesis por, un paréntesis C más D y 3 paréntesis. Entonces me va a decir desnivelados. Bueno, entonces les dejo también este programa para que lo sigan probando, para que lo estudien, para que en el examen tengan herramientas para poder resolver el problema que les voy a plantear. Y esta es una segunda aplicación de pilas. Y vamos a ver una aplicación que ustedes van a implementar. En esta aplicación se usa una pila para convertir una expresión que está en notación infija a notación posfija. Ustedes ya estudiaron esto en matemáticas discretas 2, cuando vieron árboles. Una aplicación de los árboles es la representación de expresiones infijas. ¿Qué quiere decir una expresión infija? Infija es que en medio aparece el operador, como en este caso. El operador más aparece en medio de los operandos A, B. ¿Y por qué se llama expresión posfija? O polaca inversa. Porque el operador aparece posterior a los operandos. ¿Sí? Posterior a los operandos. ¿Cuál es la ventaja de usar una expresión posfija o prefija, que es el otro tipo de expresión que también se estudia en matemáticas discretas? La ventaja de usar este tipo de notación es que no hacen falta paréntesis para indicar prioridades. En cambio aquí, en una expresión infija, a veces hace falta paréntesis. Bien, entonces, como en este caso, aquí tengo 2 operadores. ¿Y cuál evalúo primero? ¿Cuál evalúo primero? Pues voy a evaluar primero porque por prioridad de operadores, primero se evalúa la multiplicación y luego la suma. ¿Sí? Entonces aquí es necesario tener una tabla de prioridades a la mano. O bien, necesito poner paréntesis acá para indicar que primero se evalúe B por C. Si tengo la tabla de prioridades a la mano, donde me dice que primero se evalúa la multiplicación, pero en el problema que estoy resolviendo necesito primero sumar, yo necesito poner paréntesis acá para poder romper la prioridad. En cambio, si esta expresión está expresada en notación posfija, esta es la expresión, es la misma. Y aquí no hay vuelta de hoja, porque aquí yo podría preguntarme, ¿qué evalúo primero, el más o el por? Tengo que irme a la tabla a ver quién primero. O tengo que ir a ver quién tiene paréntesis para ver quién se evalúa primero. Pero aquí no hay vuelta de hoja. Aquí tal como está, no hay de otra. Entonces, cuando me encuentro este por, como es una expresión posfija, yo sé que antes del por están los 2 operandos, que serían C y B. Si yo me fijo en este más, quiere decir que antes del más están los 2 operandos. Pero lo que tengo antes es un por y una C. Eso quiere decir que este más no se puede evaluar todavía. El primero que tengo que evaluar es este por, porque este ya tiene 2 operandos, C y B. Si yo intentara evaluar el más, no puedo, porque antes del más no hay C y B, no hay A y B, no hay ningún operando. Lo que encuentro es un por y un operando. ¿Sí? Entonces eso me indica en automático, y no hay de otra, que el más no se puede evaluar primero. Primero voy a poder evaluar B por C. Y una vez que ya tengo el valor acá, se convierte en un operando. Entonces ya el más tiene un operando y otro operando. Bueno, ¿cómo va a funcionar el algoritmo que hace esta conversión de notación infija posfija usando una pila? Se hace de la siguiente forma. Cuando encuentras un operando, lo pasas
a la salida. No le haces nada más que copiarlo a la salida. Cuando encuentras un más, entonces lo empilas. Cuando encuentras un operando, ¿sí?, lo pasas a la salida. En el primer paso fue a la salida el A. En el segundo paso, la salida no tiene cambios. Pero en el tercer paso, cuando encuentra B, cambia a AB y la pila no tiene cambios. Se queda con el más anterior. Cuando encuentra un por, ¿qué va a hacer? Que lo va a empilar. Pero lo va a empilar siempre y cuando en el tope de la pila hay un operador con más baja prioridad. Aquí estoy considerando que por tiene alta prioridad y que más tiene baja prioridad. Por eso el por sí se puede poner encima del más. Luego encuentra la C y la C, al no ser operador, lo pasa a la respuesta, que antes tenía AB y ahora con C queda ABC. Como se acabó la cadena de entrada, ¿qué me resta por hacer? Vaciar la pila. Entonces tomo el primer elemento de la pila, que es el por, y lo pongo en la respuesta, y tomo el elemento más y lo pongo en la respuesta, y como la pila se ha vaciado, he terminado el proceso. Entonces ya tengo mi expresión posfija. Voy con otro ejemplo. No puse más ejemplos. Ok. Es el ejemplo sencillo que vi hace rato. No, este no lo vi hace rato. Es un ejemplo sencillo donde digo, si me encuentro una A, va a la salida y la pila está vacía. Si me encuentro un más, va a la pila. Si me encuentro una B, va a la salida. Se acaba la expresión y entonces vació la pila. Solamente hay un más. Este es un ejemplo sencillo, pero aquí hay un ejemplo donde tengo que considerar las prioridades. ¿Qué hubiera pasado si primero está el por y luego está el más? En este paso yo me hubiera encontrado el por, entonces lo empilo. Y luego en este paso me hubiera encontrado el más. Pero no se valdría tener abajo el por y arriba el más. En este caso el algoritmo debe actuar diferente. Debe fijarse qué tengo en el tope. En el tope tengo un operador de más baja prioridad que yo, me pongo encima, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en esta configuración que les estoy diciendo? Si aquí hay un más y en el tope hay un por, voy a preguntar, ¿el por que está en el tope tiene más baja prioridad que yo, que soy más? La respuesta es no. No tiene más baja prioridad, tiene más alta prioridad. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Que el por que está acá, primero lo debo sacar de la pila y lo voy a poner en la respuesta. Y si hubiera más elementos, debo seguir verificando el tope. O sea que tengo que ir sacando de la pila todos los elementos que vayan siendo de más alta prioridad que el operador que intento insertar en la pila. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un pequeño ciclo que voy a ir sacando y sacando y sacando todos los operadores que sean de más alta prioridad que el operador que quiero insertar. Una vez que ya he sacado todo eso, entonces ya puedo poner cómodamente el elemento en el tope de la pila. Es algo que hay que considerar en el algoritmo. Pensé que había puesto ese ejemplo de manera gráfica, pero no es así. Pero bueno, ustedes lo pueden encontrar en los libros. En el libro de Cairo y Guardati también seguramente vienen esos ejemplos. Y otra vez, ¿cómo vamos a ir? Ustedes tienen que hacer ese procedimiento. Sí les voy a agregar el otro ejemplo, porque es importante, ¿sí? En las diapositivas que les suban al sitio se los voy a agregar. Y eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿no? Que si estuviera al revés, este más no iría encima de este por, sino que este por lo tengo que ir sacando, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo van a implementar ustedes este convertidor? Este convertidor tiene dos atributos, el atributo expresión infija y el atributo expresión posfija, ambos cadenas. Constructores, accesores, un método que muestra la expresión posfija resultante en pantalla, el método que convierte esa expresión posfija, el método que lee del teclado la expresión infija. Y este es el método que va a usar una pila. Y para ese método de convierte, que es un método más complejo a los que hemos visto en aplicaciones anteriores, van a utilizar el siguiente algoritmo, el algoritmo que está en Cairo y Guardati. ¿Sí? Ustedes ahí pueden ver completa la información, pero aquí les voy a poner en la práctica 3 ese algoritmo.
como está un poco más complejo y la forma en que está escrito no me gusta mucho, porque puede causar confusión, pues yo les he escrito. De hecho, aquí está, miren, el otro ejemplo. Sí, ya está en el documento que les voy a entregar de tarea. Entonces, como les decía, ¿qué pasa si encuentro más primero y por después? No, esta no es al revés. ¿Qué pasa si encuentro por primero y más después? Pues entonces la A pasa al resultado, el por pasa a la pila, el B pasa al resultado. El más no se puede poner encima del por porque el por es de más alta prioridad. Entonces sacas el por, lo pones en la respuesta y el más lo empilas. Pero si hubiera muchos por aquí abajo, yo tengo que sacarlos todos, 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 todos. Y entonces aquí van a quedar muchos por, ¿sí? Posiblemente haya muchos por y más abajo un más. Entonces yo voy a sacar todos por, hasta que me encuentre un más. Es decir, hasta que me encuentre un operador que es de la misma prioridad que este que intento insertar en la pila o de más baja prioridad, ¿sí? Eh, entonces yo podría detenerme hasta que encuentre yo un más y todos estos por sacarlos acá. Te voy a tener muchos, muchos por. Y es posible que después del más que yo me encuentre hasta allá abajo, encuentre abajo de ese más otros por, pero eso ya no me importa. Eso ya no. Entonces me voy a detener hasta que no me encuentre aquí en el tope de la pila un operador de más alta prioridad que el operador que intentó insertar. En este ejemplo sencillo, saca este por y encuentra la lista vacía, entonces ya no hay más que hacer y ahora sí puede insertar el más acá. Encuentra la C, la pasa al resultado, se acaba la expresión y lo que queda por hacer es vaciar la pila, es decir, poner este más de este lado. Entonces la expresión es esta ahí, como les dije hace un momento. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí yo podría preguntarme, ¿qué evaluó primero? Pues tengo que ir a la tabla de prioridades a ver. O tengo que ver si hay algún paréntesis. Pero aquí no me queda de otra. Si yo intento sumar primero, tengo la C y eso es correcto, pero tengo un por. Entonces no puedo sumar. Así que intento primero multiplicar. Y esto sí lo puedo hacer porque tengo una B y tengo una A. Entonces tengo operandos. Una vez que hago esta operación, obtengo un número resultante y se convierte en operando. Entonces tengo un número acá, tengo el número C y ahora sí ya los puedo sumar. Bueno, pero yo iba a analizar el algoritmo. En este algoritmo se están considerando estos operadores. ¿Sí? Más alta prioridad es la potencia, le sigue en igualdad de prioridad multiplicación y división y por último suma y resta. ¿Qué pasa si me encuentro una potencia en la pila y quiero insertar un por o una división? Primero tengo que sacar la potencia de ahí para poder insertar esto. Si me encuentro un par o un por, una división, un más o un menos, y en la pila está este, tengo que sacarlo para poder insertar este. Si en la pila tengo esto e intento insertar este, primero tengo que sacar esto. O si en la pila, en el tope, voy teniendo cualquiera de estos e intento insertar este, primero tengo que sacar estos. ¿Sí? Bien. Si estando uno de estos en la pila, intento insertar otro de estos, no pasa nada. Si tengo estos en el tope de la pila e intento insertar otro de estos, no pasa nada. ¿Sí? Pero si intento insertar estos, primero tengo que sacarlos a ellos. Si en el tope tengo estos y trato de insertar estos, primero tengo que sacar este, etcétera. Bueno, entonces como les comento, ustedes tienen que implementar el problema fuerte es acá, ¿sí? Y lo vamos a hacer con este algoritmo. Es un algoritmo bastante más complejo, hay que considerar bastantes más cosas. Y bueno, el paso número 1, pues no lo vamos a hacer porque aquí está considerando que la pila está implementada con un arreglo y el arreglo maneja un índice que me dice dónde está el tope, en qué casilla está el tope. Y al inicio el tope está en la casilla 0, pero en nuestro caso no es necesario este paso. Vamos a entrar a un ciclo que va a recorrer todos los elementos de la expresión infija, que se llama EI. Entonces, mientras la expresión infija es una cadena que no ha terminado de ser recorrida, ustedes podrían cambiar este mientras por un for, como el for que vimos en el ejemplo de
la nivelación de paréntesis. Es un for que va a recorrer cada carácter, ¿sí? Entonces pueden sustituir este mientras por ese for. ¿Qué vas a hacer con cada uno de los caracteres de la expresión infija? Vas a tomar el primer carácter, eso significa el símbolo del más izquierda. Y recortar luego la expresión significa que ya debes descartar ese carácter que ahora mismo vas a analizar, ¿sí? Pero en nuestro caso, si le pones un for, pues simplemente es el carácter iésimo. Y cuando la i avanza a la siguiente casilla, estás dejando atrás y ya estás recortando la expresión. Bueno, entonces tomas el carácter iésimo de la expresión infija. ¿Qué vas a hacer con él? Si ese carácter iésimo es un paréntesis izquierdo, porque en este caso, ¿verdad? Está considerando que las expresiones también pueden traer paréntesis y los paréntesis tienen la más alta prioridad. Entonces, si hay un paréntesis izquierdo, entonces empilas ese paréntesis, ¿sí? Llamar a pone significa invocar a push y hay que ver la sintaxis correcta para invocar a push. Ya vimos unos ejemplos de cómo hacerlo. Entonces aquí lo dice de otra forma, dice, hay que invocar a push. ¿Dónde vas a hacer push? En pila, ¿sí? ¿Y quién es el tope de la pila? Pues este. ¿Y cuál es el máximo de la pila? Pues este. ¿Y qué símbolo vas a insertar? Pues este. Pero en nuestro caso va a ser algo como mi pila.push y entre paréntesis, símbolo. Porque ni estamos considerando max, ni estamos considerando tope. Y pila, pues va a ser el objeto auxiliar que me está ayudando a hacer este proceso. Entonces, en lugar de decir llamar a pone, con pila, etcétera, en este renglón yo voy a poner mi pila.push y entre paréntesis, símbolo. En caso de que no sea un paréntesis izquierdo, entonces verifico. Si es un paréntesis cerrado, si es un paréntesis cerrado, entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí dice, mientras, voy a buscar el paréntesis abierto correspondiente, como lo hice en el ejemplo anterior, ¿no? Nada más que aquí hay muchas cosas en la pila. Por eso aquí voy a dar vueltas viendo el tope de la pila. ¿Qué hay en el tope de la pila? Si en el tope de la pila no está el paréntesis abierto, entonces voy a ir quitando elementos de la pila. ¿Y qué voy a hacer con los elementos que voy quitando de la pila? Los voy a ir poniendo en la expresión postfija. Los voy a ir vaciando ahí. ¿Sale? Entonces esta expresión pila tope en mi programa se va a ver como mi pila.ver tope. Y a lo mejor eso lo tengo que capturar en un object, en un OBJ, como lo vimos en los ejemplos anteriores, y convertirlo a cadena o convertirlo a char, ¿sí? Para luego comparar esa cadena o ese char con un paréntesis abierto. Si no es paréntesis abierto, entonces voy a hacer un pop. Cuando digo llamar a quita, todo esto significa mi pila.pop y ese pop lo voy a recibir en un object, ¿sí? Convertirlo a cadena y esa cadena irla concatenando con el resultado que es la expresión postfija. Y así voy a estar dando vueltas hasta que algún día voy a desempilar, voy a ver que en el tope está el paréntesis abierto, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago una vez que encontré el paréntesis abierto? Lo que hago es quitar ese paréntesis abierto de la pila. Por eso dice, llamar a quita elemento de esta pila. ¿Cuál elemento? Pues el elemento dato. Más bien, en dato voy a dejar este elemento. Y nuevamente, cada vez que hay un llamar a quita, en mi programa va a ser algo como mi pila.pop. Y lo que me regresa pop lo voy a poner en un object y lo voy a transformar a char o a string. Bueno, entonces una vez que ya verifiqué que me encontré un paréntesis cerrado, si no me encontré un paréntesis cerrado, entonces empezó desde acá. Si el carácter que tomé de aquí, de la cadena, el carácter iésimo, es paréntesis abierto, si no es, voy acá. Verifico si es paréntesis cerrado, si no es, entonces voy acá.
a este signo verde o a este signo azul de cuadro azul. Si no es paréntesis abierto y no es paréntesis cerrado, voy a verificar ahora si el carácter es un operando, es una A, una B, una C, un 3, un 5, etc. Si es así, simplemente lo voy a agregar o lo voy a concatenar a la expresión post. Voy a hacer algo como esto, una especie de acumulador. Voy a decir, expresión postfija es igual a expresión postfija más dato. Aquí lo mismo. Cuando digo agrega el símbolo a epost, en realidad aquí voy a poner epost es igual a epost más símbolo, más carácter. ¿Sí? Bueno, pero si no es paréntesis abierto, tampoco es paréntesis cerrado y tampoco es operando, quiere decir que es un operador. Y si es un operador, entonces voy a empilarlo. ¿Sí? Voy a empilarlo. Aquí dice pila vacía porque aquí, cuando digo llamar pila vacía, lo que estoy haciendo es verificando si la pila está vacía. ¿Sí? Si la pila está vacía, la bandera me lo va a indicar. En este renglón, nuestras sentencias Java se verán como mi pila.es vacía. Y ese resultado lo voy a almacenar en un boolean, que se puede llamar band, como también lo vimos en ejemplos anteriores. Entonces, cada vez que yo vea este llamado a pila vacía, quiere decir que en mi programa va a ser mi pila.es vacía y voy a capturar en band de tipo booleano lo que me regrese ese método. ¿Sí? Porque aquí se va a ir con cuidado, ¿verdad? Dice, si el símbolo es un operando, es un operador, es un más, un por, un exponente, una división, etcétera. Entonces debo tener cuidado porque no lo voy a insertar en la pila directo, sino que primero voy a ir sacando los elementos del tope que sean de más alta prioridad. Y es lo que va a hacer ahorita justamente. Verificar la pila es vacía. Sí, aquí va a llamar la pila es vacía y aquí va a preguntar. Mientras la pila no sea vacía y además el elemento del tope, la prioridad de este operador sea menor o igual que la prioridad del elemento del tope, entonces aquí vas a tener que invocar al método vertope. El método vertope te regresa un objeto que lo tienes que convertir a char o a cadena y luego debes verificar, ¿verdad? Como te decía antes. No, eso está aquí mismo. Entonces imagínate que el símbolo que acabas de sacar es un por. Y lo que tienes en la pila, en el tope, es una potencia. Entonces tú no puedes meter el por. Tienes primero que sacar la potencia. ¿Sí? Entonces aquí si tienes que hacer un procesamiento complejo, esta parte que está en español, la prioridad del operador es menor o igual que la prioridad del operador que está en la pila. Aquí es algo complejo porque tienes que a lo mejor hacer un pequeño método que se invoque acá para ver eso, para estar haciendo muchas pruebas, por ejemplo, if, ¿no? Muchos if, y decir, si yo soy eh, potencia, no hagas nada. Si yo soy asterisco o diagonal, ¿sí? Entonces verificar que en el tope no haya una potencia. O si soy un más o un menos, verificar que no haya ni por, ni división, ni potencia. Entonces la pregunta de abajo es mientras, ¿verdad? Es un mientras. Si la prioridad del operador que quiero insertar a la pila es menor o igual que la prioridad de la cima, entonces voy a empezar a quitar los elementos
menor o igual que la prioridad del operador que está en la cima, voy a quitar o voy a hacer un pop de la pila y voy a empezar a quitar los datos de la cima, los datos del tope. Y cada dato que voy quitando, lo voy a ir poniendo en la respuesta. Lo voy a ir concatenando. ¿Sí? Y vuelvo a verificar si la pila es vacía. Y me regresa una nueva bandera. Y entonces me regreso a ver si ya acabé de vaciar. Pero este ciclo sale por dos motivos. Porque se vacía la pila o bien porque la prioridad del operador que intento insertar no es menor o igual que la prioridad del operador que está en la pila. ¿Sí? Entonces, una vez que estoy segura de que en el tope de la pila ya no hay un operador de mayor prioridad que el símbolo que quiero insertar, entonces ahora sí voy a hacer un push en la pila del símbolo correspondiente a un operador. Y todo esto es la opción, es todo lo que voy a realizar en caso de que el carácter que estoy analizando sea un operador. Si es un operador, tengo que insertarlo en la pila, pero primero voy a vaciar de la pila todos los elementos de mayor prioridad. Y una vez que lo vacié, entonces ahora sí, pueden quedarse elementos en la pila, pero ya son de más baja prioridad. Y entonces ya puedo poner encima el nuevo símbolo. Bueno, entonces se acaba todo este cuadro azul del sisino. Y de hecho se acaba este cuadro café, que tiene un sisino gigante. El sino gigante va todo lo azul. ¿Sí? Y es cuando ya se cierra el ciclo mientras. El ciclo mientras que se cierra acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo todo el tiempo en este ciclo mientras? Estoy tomando un símbolo de la cadena, un carácter, el carácter iésimo. Y empiezo a ver qué es. Si es paréntesis abierto, lo empilo. Y doy la vuelta al ciclo y tomo el siguiente carácter. Pero si no es paréntesis abierto y si es paréntesis cerrado, entro a un ciclo buscando el paréntesis abierto. Y voy a ir sacando todo lo que esté ahí y lo voy a ir poniendo en la respuesta. Todo lo que esté en la pila hasta que me encuentre el paréntesis cerrado, el paréntesis abierto y lo quito de la pila también al paréntesis abierto. Chequen que ni el paréntesis cerrado ni el abierto forman parte de la respuesta. Y doy la vuelta al ciclo y tomo el siguiente carácter. Si el siguiente carácter no es paréntesis abierto y tampoco es paréntesis cerrado, pero es un operando, ¿sí? Aquí puedo hacer la prueba de si no es más y además no es menos y además no es por y además, etcétera. Quiere decir que es un operando. Es cualquier letra del alfabeto o es cualquier dígito. Entonces, se pone en la respuesta y se da la vuelta al ciclo y continúa con el símbolo que sigue. ¿Y qué sucede? Si el símbolo no es paréntesis abierto, si el símbolo no es paréntesis cerrado, si el símbolo no es operando, entonces es un operador y entras al signo general. Y entonces, ¿qué haces? Intentas insertar ese operador en la pila. Pero antes de eso, vas a empezar a sacar de la pila, si es necesario, todos los operadores que se vayan viendo en el tope y que vayan siendo de más alta prioridad. Y todo lo que vas sacando de la pila lo vas poniendo en la respuesta. Una vez que estás seguro que este operador lo puedes empilar, lo empilas y das la vuelta al ciclo. Y así estás dando la vuelta al ciclo mientras hasta que te acabas todos los símbolos de la cadena, hasta que te acabas todos los caracteres. ¿Sí? Entonces mientras, que es este gran cuadro café que se cierra acá, ¿sí? Al salir de este ciclo, empiezas a vaciar toda la pila. Entonces, para eso primero preguntas, ¿cómo es la pila? ¿Es vacía o no es vacía? Eso lo metes en una bandera. Y aquí entras al ciclo que da vueltas hasta vaciar la pila. Mientras la bandera de vacía es falso, quiere decir la pila no es vacía, entonces sacas un elemento del tope de la pila y ese elemento lo vas poniendo en la respuesta y vuelves a verificar si es vacía. Das la vuelta. Si no es vacía, sacas un elemento de la pila
y lo pones en la respuesta. Verifica si es vacía, das la vuelta. Si no es vacía, haces pop, te da un dato y el dato lo pones en la respuesta. Hasta que llega un momento que esta prueba es vacía, te regresa en la bandera un falso y sales del ciclo. ¿Qué es lo último que vas a hacer? Retornar el resultado. Tienen que estudiar este algoritmo muy detenidamente, hacer pruebas de escritorio para ver que están comprendiendo bien cada una de las sentencias. Tienen que detenerse un poco, un mucho, en esta cosa que está en español, que se ve muy fácil, pero sí hay que ponerle ahí cierto procesamiento, ¿sí? Y tienen que estudiar bien este algoritmo para poder implementarlo. Y la idea de ponerles cuadros fue que a mí me parecía un tanto confuso la forma en que está escrito, pero los cuadros me van a ir diciendo las partes del algoritmo. Entonces hay un cuadro grande, 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 que es el del mientras, ¿sí? Se ve a dónde empieza y dónde acaba. Luego hay un cuadro adentro, que es un sí, y luego un sino general. Este sí tiene solo una acción, pero este sino de este sí tiene también una sola acción, que es este sí sino. Aquí están las dos partes de este sí sino. ¿Sale? Este sí tiene muchas acciones. Entonces aquí sí vas a necesitar poner paréntesis, llave abierta acá, llave cerrada acá. Y luego hay un sino, y este sino tiene una sola acción, que es lo verde. Por eso no hace falta paréntesis. Este sí tiene una sola acción, que es agregar. Y luego hay un sino que tiene muchas acciones, que es todo esto. Son 3 acciones: llamar, mientras y llamar. Entonces sí vas a necesitar un paréntesis acá. Sino, una llave. Sino, abres la llave, pones llamar, pones todo el mientras y pones llamar y cierras la llave. Este mientras también tiene muchas acciones. Por eso aquí vas a poner llave abierta y llave cerrada. Saliendo del mientras, tienes 3 acciones más, que es llamar a es vacía, hacer un ciclo y retornar. Este ciclo tiene muchas acciones, por eso vas a necesitar una llave abierta y una llave cerrada. Entonces, es un trabajo arduo que deben empezar ya para poder entregar a tiempo el próximo viernes 9 de octubre. Igual si tienen dudas, por favor, me escriben un correo.